Soy Marcela Szymanski. Yo nací en la Ciudad de México y me fui a vivir a diferentes países en cuanto terminé mi carrera de periodismo. Desde entonces pues me he dedicado a la comunicación de elementos esenciales, sobre todo para los derechos humanos, el respeto de las leyes internacionales, y así fue como encontré Ayuda a la Iglesia Necesitada y su informe sobre la libertad religiosa, que se llama en realidad el derecho fundamental e individual a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El informe sobre la libertad religiosa en el mundo, que publica cada 2 años la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, lo que busca es proporcionar un instrumento de consulta para la gente que se interese en el tema de la libertad religiosa, que pueda verdaderamente ver cuál es la situación en 196 países del mundo. Nuestros informes tienen una estructura clara que las hace comparables año con año o edición con edición, y siempre tienen lo que es la demografía religiosa, cuántas religiones hay y en qué proporciones, tienen el marco legal que rige el ejercicio o no de la libertad religiosa, y una lista de incidentes que han acaecido en los 2 años de análisis que constituyen violaciones a ese derecho humano fundamental e individual que es la libertad religiosa. Ahora, mientras estamos hablando, está existiendo una violencia increíble en Manipur, India, a la que nadie le pone atención, porque los medios lo están retratando como que es una violencia interétnica, pero no han resaltado que una de las etnias es mayoritariamente cristiana y la otra no. La cristiana es la que está pasivamente bajo ataque de los otros. No se puede acceder a la educación superior en Pakistán si no te sabes de memoria el Corán. Si uno es cristiano, nunca puede pasar de ser el barrendero de la Secretaría de Educación. Jamás va a ser el ministro. Si uno es cristiano en Egipto, nunca va a ser parte de la selección internacional de fútbol ni del equipo olímpico de gimnasia. Si uno es cristiano en varios países del Oriente Medio y ciertamente en toda la península arábiga, hay solamente barrios en los que uno puede vivir y no en otros. Hay una serie de maneras de ir discriminando a la gente que incluyen también cambiar las reglas para que reciban donativos o dinero del exterior. Las hermanas de la caridad de la Madre Teresa en la India dependen completamente de donativos del exterior. Cambiaron las reglas financieras, de pronto ya no pueden cambiar su dinero que viene en dólares, ya no lo pueden cambiar en rupias. Y así poco a poco van sacándolos de la jugada. Por supuesto que la situación no ha mejorado, la situación sigue empeorando, en el sentido en el que cada vez los perpetradores de violaciones a la libertad religiosa son más aceptados en el mundo. ¿Por qué? Porque se trata no tanto como la vez pasada que el protagonista principal era el Estado Islámico y que todo el mundo le queda muy claro que el yihadismo no es una manera de vivir en el siglo XXI, pero esta vez hay una gran mayoría de perpetradores de violaciones que son gobiernos autoritarios. Dentro de la categoría del autócrata, y eso es nuevo en este informe, lo queremos resaltar muy bien, es que no solamente son gobiernos autoritarios, sino cualquiera que tenga suficientes armas, suficiente dinero, que pueda imponerle a la población por miedo su manera de pensar, de actuar y de lo que tiene que hacer. Y hay lugares, y esto es una novedad de nuestro informe, en los que la religión mayoritaria la están convirtiendo en una minoría fabricada, quitándole poco a poco esos derechos. ¿Cómo es esto? Ejemplo es Nigeria. 100 millones de musulmanes, 100 millones de cristianos. Y los cristianos están cada vez más empujados hacia la pobreza más abyecta por ataques de islamistas que el gobierno no hace nada por prevenir, y también cambiando las leyes electorales de manera que no haya ni un cristiano en el gobierno. Entonces así la mitad de la población queda sin representación política, sin representación económica, porque están paupérrimos al haber perdido sus tierras, sus sembrados, sus animales, tras el ataque de los yihadistas, ¿verdad? Y socialmente hechos a un lado, porque siempre lo mejor se va a ir para la otra mitad de la población. Y así es como una religión mayoritaria, que es en algunos países es el cristianismo, lo reconocerán ustedes, en las Américas, en algunos países occidentales, la mayoría es cristiana,
Y sin embargo, al irles reduciendo sus derechos de expresión, de pensamiento, de actuar según su conciencia, se impone una nueva ley, etcétera, los van reduciendo y sacando de su presencia social. Y eso es algo que observamos muy agudamente en los últimos 2 años. Entonces, otro de los elementos que resaltamos en nuestro informe es la complicidad de Occidente. Esto es algo que no lo habíamos dicho así con todas sus palabras en las otras ocasiones. Pero la ceguera y sordera voluntaria de los países que podrían eventualmente hacer algo es ahora sí verdaderamente escandalosa. Todo comienza con lo que llamamos la intolerancia. Y la intolerancia, cuando crece, se transforma en discriminación. ¿Cómo? Porque está haciéndose cada vez más normal, ¿verdad? Que el 8 de marzo todas las iglesias agarren unas pintarrajeadas y sufran peligro de fuego en todo el occidente. ¿Por qué? Porque se les deja a las mujeres hacer sus manifestaciones violentas, la autoridad no interviene de miedo a cómo se van a ver en la tele, y eso ya es acostumbrado. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Lo que ya está sucediendo en muchos países es que simplemente la autoridad local avisa a las iglesias que cierren. Entonces, es por su propio bien. Mi propio bien sería que yo disfrutara mi libertad religiosa y pudiera ir a la iglesia como todos los días de mi vida. No que se les diera campo libre y que de repente por un día al año, porque así comenzamos con un día al año, soy ciudadano de segunda clase. Si no se le pone un freno inmediatamente en cuanto se ve, si no las autoridades competentes, las organizaciones civiles protestan y dicen no inmediatamente y salen a los medios y dicen esto no se hace, este es mi derecho, esto usted no lo puede hacer. Si no hay protesta, entonces es no contradecirlos y entonces poco a poco se va a hacer normal y se van a pasar leyes que van a permitir la discriminación por motivos religiosos de un grupo en particular. Después de esa discriminación, entonces ya se hace más normal que te ataquen. Entonces viene la persecución. Y entonces ya se te cierran las puertas a lugares o empleos, etcétera. Ya es muchísimo más grave que simplemente una discriminación. Eso es lo que no podemos permitir, ¿sí? Por eso este informe trata de educar a la gente, perdón por el término arrogante, pero por lo menos informar, educar a cada uno de nosotros sobre nuestro derecho individual fundamental. Tener o no tener una religión, derecho a cambiar de religión, derecho a vivir de acuerdo a su religión en público o en privado, individual y colectivamente, en la enseñanza, en la práctica y en los rituales. Todo eso dice en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces no nos dejemos creer que nada más porque tienes derecho a ir a la iglesia, que es lo que los masones llaman libertad de culto, ya es libertad religiosa. No es lo mismo y es una trampa usarlo como sinónimo. Yo quisiera que quien nos escucha, quien sepa de esto, que se informe realmente, que lea ese texto que es así, este tamañito, es una cosita de nada, y que se memorice lo que es el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión, de manera que lo podamos defender. Las circunstancias no son favorables. Se necesita la familia para poder formar a los niños en este concepto de la dignidad humana igual para todos. Y cuando las familias se resquebrajan, eso es verdaderamente el inicio de un desmoronamiento. No es exageración de verdad decir que la unidad de la célula familiar es la fuente de todas las libertades humanas.